Les envío un cordial saludo, profesor y compañeros. El estado de vulnerabilidad de las personas y la normatividad que se aplica. ¿Qué es el estado de vulnerabilidad? De acuerdo con Pérez Contreras, es la condición de una mayor indefensión en la que se puede encontrar una persona, grupo o una comunidad. Por ejemplo, las personas se encuentran en un estado de vulnerabilidad al no contar con los recursos necesarios para poder satisfacer lo básico, como lo es la alimentación, la vivienda, el agua potable, etc. Pero no solo se limita a la satisfacción de las necesidades materiales, va más allá, pues incluye las conductas discriminatorias que atentan contra la dignidad de las personas o de los grupos sociales. ¿En qué consiste el estado de vulnerabilidad? En designar a las condiciones sociales en referencia a un determinado estado de susceptibilidad de recibir algún daño o violación a derechos por parte de una persona, una comunidad o grupo social, aún del Estado o de personas en lo particular, frente a una situación, agresión, desconocimiento, ignorancia o violación determinada de los mismos. Es decir, es una desprotección o exposición de condiciones de desventaja en las que se encuentra inmersa una persona o un grupo de ellos ante las demás personas e incluso ante el propio Estado y que le pueden producir un daño o violaciones a sus derechos fundamentales. ¿Por qué es importante el estado de vulnerabilidad? Es importante conocer el estado de vulnerabilidad porque permite identificar la violación de los derechos de los miembros más desprotegidos de la sociedad, de tal manera que se pueda dar respuesta y atacar este problema. A la larga, no atender el estado de vulnerabilidad incide en los niveles de violencia, delincuencia, problemas sociales, económicos, políticos, etcétera, que repercuten en la estabilidad del Estado en donde se presentan. Por ello, es importante conocer el grado del estado de vulnerabilidad porque implica la afectación no de uno, sino de varios aspectos de la vida de las personas que la padecen. Es decir, una situación nos lleva a la otra y puede tener un efecto dominó, acumulándose y aumentando en intensidad los problemas con consecuencias cada vez más graves. ¿Para qué sirve conocer el estado de vulnerabilidad? Pues sirve para entender el grado de desarrollo de las relaciones sociales, sirve como medida de prevención para evitar el maltrato a los grupos vulnerables. Por ello se establecen instrumentos concretos para cada grupo vulnerable, a través de la elaboración de derechos y políticas específicas que resguarden la integridad de estos grupos. Así se plantea superar las condiciones de desigualdad que les impide a los miembros de los grupos vulnerables que se ejerzan sus derechos fundamentales. También permite generar oportunidades respecto de las demás personas. ¿Cómo se aplica? Se aplica a aquellos sectores o grupos de la población que por su condición de edad, sexo, estado civil, origen étnico, preferencias sexuales, migración, discapacidad, empleo, etc., se encuentren en condiciones de riesgo, impidiéndoles incorporarse a un adecuado desarrollo, así como acceder a mejores condiciones de vida. Un concepto que se desprende del estado de vulnerabilidad es el de grupos vulnerables. Se entiende por grupo vulnerable aquel que en virtud de su género, raza, condición económica, social, laboral, étnica, lingüística, cronológica y funcional sufren la omisión, precariedad o discriminación en la regulación de su situación por el legislador federal o local del orden jurídico nacional. Dentro de los grupos vulnerables encontramos a las víctimas del delito, a la niñez, a los adultos mayores, a los discapacitados, a los que se refieren al acceso a la educación, a los que se encuentran inmersos en encontrar oportunidades de empleos, en este caso sean los desempleados, a los miembros de pueblos y comunidades indígenas, a los portadores de SIDA, a la igualdad de hombres y mujeres y a las personas discriminadas por su preferencia sexual. La normatividad de las víctimas del delito la podemos encontrar en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 20, apartado C, el cual nos habla sobre los derechos de la víctima o del ofendido. También en la Ley General de Víctimas, en la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, entre las que están aquí listadas. Dentro de la normatividad de la niñez, esta la podemos encontrar en la Carta Magna, en el artículo 4, el cual nos habla de los derechos
de los niños, también en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y en muchos instrumentos internacionales como la Convención sobre los Derechos del Niño, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, por citar algunas. La normatividad del grupo vulnerable de los adultos mayores podemos encontrarlo en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo primero, también en la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, en el Protocolo de San Salvador, e incluso también en el Plan Nacional de Desarrollo. La, la normatividad aplicable para el grupo vulnerable de los discapacitados podemos encontrarlo desde la Constitución hasta la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, para la Comisión sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y las normas uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad de las Naciones Unidas, entre otros. El, el acceso a la educación se encuentra plasmado en la Constitución Política en su artículo 3, también en la Ley General de Educación, en la Ley para la Coordinación de la Educación Superior, en el Decreto para la celebración de convenios en el marco del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica. La, la normatividad para las oportunidades de empleo se ve reflejada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 123, en la Ley Federal del Trabajo, en diversos reglamentos como el Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, como el General de Inspección del Trabajo y aplicación de sanciones. Para los, para los miembros de pueblos y comunidades indígenas, la normatividad aplicable es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Para los portadores de VIH, la normatividad aplicable se encuentra en el Código Penal Federal, en la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en la Ley del Seguro Social, en la Ley General de Salud y en la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación, entre otras. Para la igualdad de hombres y mujeres, se aplica la normatividad consistente en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo cuarto, la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, entre muchas otras. Para las personas discriminadas por sus preferencias sexuales, se aplica la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo primero, la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación, a nivel internacional los principios de Yogyakarta, las normas internacionales de derechos humanos y orientación sexual e identidad de género, entre otras. Caso real. En días recientes ha circulado en los medios de comunicación el caso de 37 niños presuntamente abusados sexualmente en el Jardín de Niños Marcelino de Champañat, ubicado en la alcaldía Gustavo Amadero de la Ciudad de México. El día 19 de octubre del año en curso, fue detenido un sujeto del sexo masculino, Ramón N., cuando se cumplimentaba una orden de aprehensión por el delito de pederastia en contra de un menor de 3 años en el interior de dicho jardín de niños. Las investigaciones continúan para determinar la probable responsabilidad tanto de este sujeto como de otros involucrados. En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo cuarto, párrafo noveno y onceavo, habla sobre el papel del Estado para cumplir con el interés superior de la niñez y garantizar sus derechos. Por ello, a través de las instituciones debe imponer las sanciones necesarias a este sujeto presunto pederasta. En base a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, el artículo 13 nos muestra los derechos de este grupo vulnerable, los cuales fueron violentados en su fracción séptima, que indica el derecho a una vida libre de violencia y a la integridad personal. De igual manera, el artículo 47 nos habla sobre la obligación de las autoridades de los 3 niveles de gobierno para prevenir, atender y sancionar los casos en que los niños se ven afectados por abuso sexual infantil.
Les agradezco su atención.